Bienvenidos a nuestra clase número 11 de nuestra serie del mensaje bíblico acerca de los tiempos del fin. Hoy vamos a estar hablando acerca de la edificación del tercer templo y del anticristo. Nuestra introducción nos dice cómo el propósito de Dios es y siempre será tener comunión con el hombre, o sea, con lo que es la humanidad. Cuando digo hombre se refiere tanto a hombre como a mujer. Lo vemos cuando Adán y Eva pecaron. Dios mismo es el que hace el sacrificio animal y los viste de túnicas de piel, estableciendo así en una forma limitada la comunión que se perdió a raíz del pecado que ellos cometieron. Luego el Señor le indica a Moisés levantar un tabernáculo en el desierto, llamándose tabernáculo de reunión, revelando así el deseo de Dios de estar entre su pueblo. Más adelante, Salomón edifica el primer templo en Jerusalén. Y Dios dice que lo llenó con su gloria en el día de su dedicación. Pero lamentablemente por el pecado del pueblo, los enemigos conquistaron Jerusalén y quemaron la ciudad y con ello el templo, la casa de Dios. Pasan 70 años de cautiverio en los cuales aquel lugar había estado en ruinas. Y el Señor dice que despierta el espíritu de Zorobabel, el hijo de Salatiel, y junto con Nehemías y con Esdras reedifican los muros de Jerusalén y el templo también, prometiendo que la gloria postrera del segundo templo sería mayor que la primera. Nos recuerda esto que Jesús enseñó en ese templo, por eso su gloria fue mayor que la primera. Pero en el año 70 después de Cristo, el general Tito de Roma destruye el templo y se cumple lo dicho por Cristo en Mateo 24. Las profecías anuncian que se levantará un tercer templo en Jerusalén. En esta clase veremos cómo el anticristo profanará este lugar, pero el templo se mantendrá hasta el tiempo del milenio de donde Cristo reinará. Esto en Jerusalén para todas las naciones. Vamos a ir a nuestro primer punto que nos dice: el tercer templo será un lugar de gloria. El propósito de Dios es traer su gloria al tercer templo y vamos a estar en Ezequiel 43. Vamos a comenzar con el verso 1. Dice que este verso comienza con la experiencia que tuvo Ezequiel de ser llevado a la puerta oriental del templo, dejándonos ver que los siervos de Dios no avanzan en la dirección de su propia voluntad, sino en la de donde el Espíritu desea llevarlos. Esta puerta oriental es muy importante. Al leer Ezequiel 11, el verso 1, 22 y 23, sabremos que por esa puerta la gloria de Dios había abandonado antes la casa de Israel por el pecado de ella. Ahora, en estos versos que estamos estudiando, anuncia el regreso de su gloria. Si van a Ezequiel 43, 2, vemos cómo se denomina la gloria divina como la gloria del Dios de Israel. Así que si vemos el llamamiento de Moisés, en la liberación de Egipto y la entrega de la ley, estos tres eventos fueron marcados porque se manifestó la gloria de Dios. Ahora nosotros los creyentes en este tiempo somos miembros de la iglesia gloriosa que Cristo ha de presentar a sí mismo, nos dice Efesios 5:27. Otro aspecto de este verso de Ezequiel es
la percepción que Ezequiel tiene de la gloria de Dios. Vamos a ver que una es auditiva, o sea, lo que él escuchó. Dice que él lo que oyó fue un sonido como el sonido de muchas aguas. Si ustedes van al Salmo 94, el poder del Altísimo dice que se relaciona con el estruendo de muchas aguas y con las recias ondas del mar. La otra percepción fue la visual, la que él pudo ver. Dice que vio cómo la tierra resplandecía a causa de la gloria. Si vamos a Éxodo 24:17, donde se describe la apariencia de la gloria de Dios sobre el Sinaí, dice que era como un fuego abrasador. Y si vamos a Hebreos 12:29, nos dice cómo el Señor es fuego consumador, sustentando la forma que Ezequiel percibió de la gloria de Dios. Cuando Dios muestra aquella gloria esplendorosa, también nos enseña la reverencia, la devoción y el respeto con que debemos de acercarnos a Él. El punto B nos dice cómo la gloria de Dios llenará la casa de Dios. Continuamos en Ezequiel 43, verso 3. A través de la siguiente porción que nos va a servir para sustentar este punto, aprenderemos la importancia que el edificio de Dios, esté lleno de su gloria. Nada hacemos con el edificio si no está la presencia del Señor. Este verso 43:3 menciona 7 veces el verbo ver a través de las palabras vi, visiones y visión. Aquí el profeta se presenta como un testigo ocular de la gloria divina que venía para entrar en la casa de Dios. Él se revela espiritualmente a su pueblo. Lo hace en la persona de su hijo Emmanuel. ¿Recuerdan lo que significa Emmanuel? Dios con nosotros. Este es el significado de esa presencia en medio de nosotros. Cuando Jesús vino, dice que llenó de gloria a Galilea de los gentiles. Esto es lo que dice Isaías 9 en el verso 1. Y también Jesús, al orar en Juan 17:22, le dice al Padre que la gloria que había recibido de Él la dio a sus discípulos. Nosotros ahora debemos de procurar tener experiencias con la gloria que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Pueden leer 2 de Corintios 3:10, 11 y 18. El verso 4 de Ezequiel nos dice cómo esta gloria representa la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. Porque recuerde que el pecado separa a Dios del hombre, separa a Dios del pueblo de Él. Pero el arrepentimiento, el vivir en sus caminos, la acerca a nosotros. Por eso anteriormente se nos recomienda procurar tener experiencias con la gloria del Señor. Ya les di un tip para mantenerlas. Dice, es verdad que aunque Israel ha estado lejos del Señor, hay promesas que aseguran su restauración. Aunque Israel ha hecho lo suyo, Dios ha sido fiel a su pacto. Dice, quien experimenta la presencia del Espíritu Santo en su vida y su relación se afecta por el pecado, lo que hará es lo que hizo David en el Salmo 51:11. Clamará diciendo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Mostrará el deseo de reconciliarse, mostrará una actitud de arrepentimiento. Nosotros debemos ser cuidadosos con el tesoro que se nos ha confiado, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Cristo en nosotros es la experiencia de gloria, nos dice Colosenses 1:27.
el verso 43:5 de Ezequiel continúa, donde él pudo ver, dice, la gloria que llenó el templo. Era una gloria que vino del oriente. Y es desde esa experiencia con la gloria divina que Ezequiel queda listo para oír lo que Dios quería que le dijera al pueblo de Israel. O sea, que su gloria, nosotros en presencia de esa gloria, nos capacita. La obra del Espíritu Santo en su pueblo es levantar, guiar y animar. Así que nosotros debemos ser sensibles, tenemos que ser obedientes para hacer en su obra lo que Él quiere. Y para saber lo que Él quiere, tenemos que estar presentes en esa gloria. Hemos llegado al final de nuestro primer punto con la frase clave que dice: Cristo en vosotros, la esperanza de. Colosenses 1:27b. Vamos a nuestro segundo punto, donde hablamos de que el tercer templo será profanado por el anticristo, un príncipe que habría de venir, destruiría Jerusalén y al segundo templo. Esto lo vamos a estar estudiando en Daniel 9 y vamos a comenzar con la primera parte del verso 26. En este verso nos dice acerca de la muerte del ungido del Señor. También agrega que no morirá por sí, o sea, él no morirá él, sino que lo hará en manos de sus enemigos, y así fue. Si vamos y leemos el verso anterior al verso 26, que es el 25, este dice el Mesías príncipe. Pero en el 26 dice que morirá en manos de sus enemigos. Pensamos que esto puede haber confundido un poco a los judíos de aquellos tiempos, porque como el Mesías príncipe, y luego iba a morir en manos de sus enemigos. Sin embargo, al venir Cristo, Él le da validez a estas profecías, donde Él viene primero como ese cordero expiatorio, pero luego vendrá como un rey, que no lo será solo para Israel, sino que dice que lo será para todas las naciones. Continuamos en la segunda parte del verso 26, donde se anuncia la destrucción de la ciudad santa y del templo, y del malvado príncipe que habría de venir. Parte de esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo con la invasión de Tito a Jerusalén. De hecho, Jesús hace una referencia de esto en Mateo 24 del 15 al 20, cuando él citó la abominación desoladora de la cual Daniel habla, y le dice a los judíos lo que ellos debían de hacer bajo estas condiciones. Si recuerdan, les dice que si están en la azotea o que si están en el campo, que no se devuelvan, sino que huyan. Pero en este mismo capítulo 24 de Mateo, Jesús habla de aspectos que no fueron cumplidos en ese año 70 después de Cristo, pero que lo serán en los tiempos del fin. Uno es la necesidad de acortar los tiempos, porque dice que si no, nadie sería salvo. Y lo otro es que relaciona el tiempo de aquella gran tribulación con su regreso glorioso. Así que estas son las dos partes que falta por cumplir. Punto B. Dice que el anticristo traerá la abominación desoladora al tercer templo. Continuamos en Daniel 9, ahora en el verso 27, en su primera parte, nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto es una referencia a la semana 70 de Daniel, la cual falta por cumplirse y en la que Dios tratará con Israel. Estos 7 años de tribulación estarán entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, donde ya Él viene para reinar. En este tiempo el anticristo hará un pacto de paz con los judíos.
entre la semana 69, después de la cual murió el Mesías por nosotros, y las 70, cuando el anticristo engaña a los judíos, hay un periodo de más o menos 2000 años, durante el cual nació y se extendió la iglesia de Jesucristo. Al principio de esos 7 años, los judíos pensarán que aquel príncipe los defenderá de sus enemigos. Pero continuando en el verso 27b, nos dice que a la mitad de la semana el anticristo hará cesar, dice, el sacrificio de la ofrenda. Al hacer esto, los judíos se sentirán engañados y muchos le retirarán su apoyo. Por tanto, esta reacción hará que el anticristo se lance contra ellos. A este periodo se le conoce como el tiempo de la angustia de Jacob, que pueden leerla en Jeremías 37. Continuando con el verso 27, nos dice cómo después, con la muchedumbre de las abominaciones, dice que vendrá el desolador. El anticristo hará toda clase de abominaciones en este tercer templo. Pero dice que vendrá la consumación. ¿Qué significa esto? Que el Señor traerá juicio sobre el anticristo y dará por terminada la abominación. Recordemos que el anticristo será echado vivo junto con el falso profeta en el lago de fuego y azufre, nos dice Apocalipsis 19, del 19 al 20. En Daniel 11:36 nos revela que el hombre de pecado reinará olvidando la voluntad divina, o sea, ni siquiera la tendrá en cuenta. Y dice que estará totalmente enorgullecido, de tal manera que se sentirá superior a todo Dios. Dice que hablará maravillas contra el Dios del cielo, pero la ira divina, al decir que hablarán maravillas, no son a favor, sino que aquí se hace la salvedad que es contra el Dios del cielo, así que son cosas bastante fuertes. Pero la ira divina se consumará sobre él, porque dice que Dios cumplirá todo lo que le tiene determinado. Dios siempre, hermanos, pelea por su pueblo. Y la historia de Israel no lo deja mentir. Y lo seguirá haciendo. Dice, y él restaurará al remanente de Israel, que se vuelva a él en este periodo de ellos. El que se vuelva de todo corazón, el Señor lo restaurará. La frase clave de este segundo punto nos dice cómo después, con la muchedumbre vendrá el desolador hasta que venga Daniel 9:27. Punto número 3 nos dice cómo el tercer templo será una propiedad de Dios. A Juan se le mandó medir el templo, el altar y a los que adoran. Vamos a estar ahora en Apocalipsis capítulo 11:1. Dice, Juan recibió una gran revelación en este verso de lo que le sucederá a los judíos en el tiempo del fin. Este verso, que está en el contexto de muchos eventos relacionados con la gran tribulación, vemos que a Juan en esa visión recibe un instrumento de medir y se le pide medir el templo, el altar y a los que adoran en él. Recordemos que en las Escrituras el acto de medir indica propiedad. Por el contexto de estos versos sabemos que el Señor anuncia el desalojo del hombre de pecado que había profanado el templo. En el Salmo 125:3 nos dice que no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos.
Eso nos dice que Dios cumplirá esta concesión, purificará y guardará para sí el templo de los judíos y la verdadera adoración de su pueblo. El hecho de medir el altar nos recuerda que Dios reclama para sí que Él mismo instituyó para su pueblo bajo la ley. Ahora, aquel altar físico no es necesario porque Cristo es la ofrenda perfecta por el pecado. Los sacrificios que hacemos ahora no son ya de animales, sino que dice que son sacrificios de alabanza. Subraye eso, hermanos, sacrificio. Habrá momentos en que el no hacer lo que usted o yo queremos implica eso, sacrificio, pero es para alabar al Rey de los cielos. Hebreos 13:15. Todo intento por regresar a los santos a la religión judía es una afrenta a la gracia de Jesucristo, porque ya la ley se cumplió en Cristo. Y por último, dice que a Juan le toca medir a los que adoran en el templo. Esto lo que anuncia es la restauración de culto en un nuevo nivel de revelación bajo el reino milenial de Cristo. ¿Recuerdan Juan 4:24? ¿Qué es lo que el Señor busca? Adoradores en qué. Dice, los hijos de Dios somos parte de esa propiedad que Dios reclama para sí. Por eso es nuestra prioridad, debe ser nuestra intención, santificar su nombre como parte fundamental de nuestra devoción, que si nosotros nos identificamos con Él, nuestra forma de vivir glorifique ese nombre que está sobre nosotros. Punto B. Nos dice cómo los gentiles hollarán el patio exterior, dice, del templo. Seguimos en Apocalipsis 11:2. Nos dice cómo este patio no formará parte del culto a Dios. Recordemos que en los templos anteriores los gentiles podían llegar hasta los pórticos. Hoy los creyentes gentiles, ¿verdad? Damos gracias al Señor Jesucristo que derribó la pared intermedia que nos separaba. Cristo ahora es nuestra paz y dice que de ambos pueblos hizo uno solo, Efesios 2:14, y esto mediante la cruz. También dice que este patio ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses. Curiosamente, ese fue el mismo tiempo que Antíoco Epífanes profanó la ciudad de Jerusalén en los días de los Macabeos. El anticristo será líder en lo que sería el reverdecer del imperio romano. Eso nos dice que podrá tener el control sobre los judíos, incluyendo sus servicios en el templo. Eso, hermanos, será tan terrible que Cristo dijo que cuando esto se manifieste, los judíos debían de huir y esconderse. La ciudad, dice, completa será hollada y el templo será profanado. Los cristianos debemos orar por los judíos que no son salvos para que reciban la gracia de Cristo. Y esta se le da a aquel que viene arrepentido. En el verso 3 de Apocalipsis se nos habla o se nos revela que los dos testigos profetizarán por 1260 días. Aunque la Biblia no nos da sus nombres, la mayoría de estudiosos, la mayoría de gente que ha interpretado esto, coincide en que pueden ser Moisés y Elías. Esto porque las señales que ellos hacen son paralelas con las que ambos hicieron en el Antiguo Testamento.
Moisés representó la ley y Elías la profecía, la cual se refiere a Cristo. En Apocalipsis 19, en el verso 10, en la segunda parte. Los mismos días en que los testigos profetizarán serán los que los gentiles hollarán a Jerusalén. O sea, por un lado están los testigos predicando y por otro ellos destruyendo, y será la misma cantidad de días. Esto nos dice que en el tiempo de persecución para los judíos, estos dos olivos del Señor hablarán la palabra y servirán de consuelo al remanente de Israel. El amor del Señor es tan grande que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, los dos olivos se vestirán de cilicio, mostrando así el dolor de este pueblo. Salmo 119, el verso 49 y 50 nos dice que la palabra es consuelo en la aflicción. Así que por eso la palabra debe de ser leída, meditada y creída también. Romanos 15:4 nos dice que el propósito de que se escribieran todas estas cosas fue para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros podamos retener la esperanza de vivir con Cristo en la eternidad. Nuestra frase clave para este tercer punto dice: levántate y mide él y a los que. Apocalipsis 11:1b. Hemos llegado a nuestra reflexión de esta clase. Dice, la revelación más importante que nos dan los tres templos es que debían ser llenos de la gloria de Dios. Esto debe ser algo que nos hable. Lo mismo la iglesia, que ahora nosotros somos el templo del Dios viviente. Y nosotros como iglesia debemos también de manifestar la gloria de Dios. Cristo viene por una iglesia, dice, gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga, dice, ni nada semejante. Efesios 5:27. Pero existe la amenaza de que el enemigo profane esto, que intente robar esta posición de la iglesia, como lo hizo Belsasar con los utensilios en el templo de Salomón después de que éste fuera quemado, en Daniel 5 del 1 al 4. También en el segundo templo, como Antíoco Epífanes lo hizo a través de sacrificios paganos. Y recuerde que hace mención del tercero, que lo hará el anticristo. Esta nos dice a nosotros como creyentes que debemos de velar, debemos de orar y guardarnos en santidad, para que como templo del Dios viviente estemos firmes en la esperanza de reunirnos con Cristo. Espero que esta clase le haya sido de prosperidad espiritual y de gran conocimiento a su vida. Nuestra próxima clase, que también es parte de esta serie, va a ser la oración, un imperativo, dice, en días de persecución. Bendiciones.